Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves, que es 17 de junio del año 2021. Voy con los saludos entonces para quienes nos acompañan. Allá, en Salto, Cecilia Aguiluz, buen día. Buenos días a todos, un gusto saludarlos. Soleado, por lo visto, allá. No, está re tapado de nubes. ¿Ah, sí? Pero la ventana tuya indica otra cosa. No, parece, pero no, nubes. Bueno. Está re blanco el cielo. En Salto las nubes son con sol. Bueno. Nubes y frío, está muy frío. Bueno, y ahora sigo con los encerrados en Montevideo. Martín Couto, buen día. Muy buenos días, fríos y buenos días. Daniel Superviel. Muy buenos días para todos. Y Esteban Valenti. Buenos días y bienvenido el frío. Lo grande de este país es cuando tenemos todos los climas. Estás abrigadísimo adentro de tu propia casa, ya veo. Sí, porque donde tenemos acá el auditorio no hay calefacción. Bueno, empezamos. Hay dos grandes temas para esta tertulia de hoy. Los dos que marcan este día. Elegimos este para empezar. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y los 3 coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario, GACH, acordaron ayer el final de las tareas de ese equipo de expertos que se creó el 16 de abril del año pasado para aconsejar al gobierno a raíz de la emergencia sanitaria. A la salida de encuentro que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, el coordinador general del GACH, Rafael Radi, se dirigió brevemente a los medios de comunicación. Se cumplieron 14 meses del grupo, estamos cerrando la actividad en este momento y los anuncios los va a hacer Aparicio Ponce de León en nombre del Gobierno Nacional. Así que les agradecemos mucho, nos tenemos que retirar. Más tarde, efectivamente, el vocero de Presidencia, Aparicio Ponce de León, dijo, hablando con el diario El País, algo muy breve también, que Lacalle Pou y los científicos van a trabajar en las próximas semanas para definir la realización de un acto de reconocimiento público. La resolución se veía venir, había señales en esa dirección. El presidente Lacalle Pou, por ejemplo, había dicho la semana pasada que estaba de por medio el cansancio y había anticipado que se preveía que quedara una especie de teléfono rojo entre el gobierno y los coordinadores del ex-GACH para despejar dudas puntuales que pudieran surgir sobre la evolución de la pandemia. ¿Quién empieza? ¿Quién toma este tema en primer término? ¿Esperaban que ocurriera ayer ya esta novedad y que se diera como se dio? Ese puede ser el principio. ¿Esteban? Bueno, yo primero ayer me enteré de que existe un vocero presidencial, el tal Ponce de León. No lo había escuchado nunca. Nada menos que para anunciar el fin de una institución formada por el gobierno, que fue lo mejor que hizo durante toda la pandemia. Como todas las cosas hay que hacer un balance. No yendo a la CIDE, que me parece una ridiculez, discúlpenme, ¿no? Tiene tanto que ver como concepto en ningún aspecto. Es otro mundo, era con una visión estratégica, esto tenían que ir detrás de un drama como este de la pandemia. Yo lo que quiero decir es que... ¿Estás aludiendo a la comparación o al paralelismo que hace un rato trazaba Adolfo Fito Garceno? ¿No te gustó nada? No, me parece una ridiculez total y no tiene ningún sustento histórico ni de hecho. Ahora, la CIDE, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, año 1962, gobierno del Partido Nacional. Entonces, esto empezó a producirse en febrero. Hasta febrero todo funcionaba absolutamente bien, con conferencia de prensa, con comunicación, con tranquilidad a la gente, con una cantidad de cosas. En febrero hubo un documento donde se preveía que iba a suceder y la pregunta que hay que hacer es ¿qué sucedió? ¿Lo que previó el GACH o lo que pensó y previó el gobierno? Y no hay la más mínima duda. El 7 de febrero teníamos 800 muertos y ahora tenemos más de 5.000. Teníamos 40.000 infectados, ahora tenemos 340.000, estamos en los peores lugares del mundo. Entonces, el balance no puede ser un balance de politiquería. Acá el balance básico es a los uruguayos. Nos viene bien que se haya debilitado la presencia científica
en el manejo de la pandemia, y yo creo que nos viene muy mal, muy mal. Cierto que hay otras instituciones, no tengo duda, pero esas otras instituciones, sin algo que las agrupara, como las agrupaba el GACH, que le daba la tarea honoraria de seguir el proceso interno e internacional, y era muy negativo. Entonces yo creo que el balance de la disolución del GACH es muy malo. A ver. Además es muy malo hasta en la forma, que el mismo día en que se disuelve el GACH, que lo hace un personaje que nunca nadie escuchó en su vida, porque yo nunca lo escuché en mi vida, al vocero, en lugar de hacerlo alguno de los que durante 14 meses se prendieron del GACH. Y además de todo eso, el presidente recibe a una médica que es de su partido, que es de su grupo, que es de su... para demostrar la diferencia dentro del sindicato médico, me parece una cosa deplorable, democráticamente deplorable. Y además, termino con esto, de lo que cada país logre incorporar en sus futuros gobiernos los temas científicos, va a depender el grado de desarrollo, porque el mundo que se viene, el mundo que todavía no salió de la pandemia, pero que tiene grandes desafíos en ese sentido, necesita otra relación entre la política y la ciencia, otra, diferente, estructurada, institucionalizada, que no alcanza con la Universidad de la República y los institutos. ¿Tú ibas ahora, Daniel? Y bueno, situaciones excepcionales, escenarios excepcionales, protagonistas excepcionales para una situación excepcional como lo ha sido esta pandemia, que bueno, por lo pronto detuvo el crecimiento económico del mundo en los últimos 80 años, generó una catarata de cambios sociales, económicos, de comportamiento social en el mundo entero, que van a dejar secuelas a lo largo de los próximos décadas, y va a haber, bueno, tesis, historia, libros de historia hablando sobre cómo la humanidad reaccionó ante un imprevisto como fue este virus que surgió de la China. Y en esa excepcionalidad que estoy narrando, apareció un gobierno que tuvo que apelar a científicos especializados, reconocidos mundialmente, para que los ayudaran a entender, a navegar en la oscuridad más absoluta. La pandemia fue avanzando con el almanaque, y la relación entre la ciencia, a medida que iba entendiendo cuál era el enemigo, cuál era el adversario al que tenía que enfrentarse para salvar a la sociedad, fue manteniendo relaciones con quienes ostentaban el poder y realizaban la gobernanza, mientras los uruguayos, que creo que son los grandes protagonistas, además del GACH y del gobierno, de lo que está sucediendo y de cómo nos estamos comportando ante la pandemia, logramos ganar prácticamente un año para poder ajustar marcas, mejorar los ETIs, prepararnos mentalmente a algo que estaba arrasando en el mundo entero. Y en un momento arrasó Uruguay también. Y ahí entramos en esa discusión que hoy, en la tertulia anterior, entre Mandresi y Garcés, creo que Mandresi decía, que, o sea, una cosa es la ciencia y otra cosa es la política, y que nunca la ciencia debe estar por encima de la política. Y bueno, yo creo que esa negociación que se dio una vez que la pandemia empezó a agredir mucho más a los uruguayos, a aumentar los contagios, se transformó en la P1, y bueno, y con la fatiga de la gente en la pandemia, y esa política que eligió el gobierno de la libertad responsable, eligiendo no restringir con medidas coercitivas la movilidad, ni abrir la canilla de la caja pública para pagar sueldos para que la gente se quede en su casa, sino adaptándose a lo que era su forma de ver y la elección que tuvo para combatir esta pandemia. Empezó a colisionar con la voz científica técnica del GACH. Bueno, empezó esta suerte de cortocircuito que se laudó a quienes la ciudadanía votó, que es hacia el presidente de la República y el gobierno. Y el GACH ahí sintió que no tenía más nada que decir, y se termina de esta manera, que no es la que hubiésemos deseado todos, pero también hay que reconocer que cambió el escenario de la pandemia. Es contrafáctico decir que si se hubiera hecho lo del GACH hubiese sido otro el resultado. Yo lo que creo, y lo he dicho acá muchas veces, es que esto es como una cuestión que va más allá de lo que se puede hacer. Y que creo que es mejor lo que optó el gobierno de seguir apostando a la responsabilidad individual, de que cada uno pueda enfrentarse a conciencia con este drama que estamos viviendo,
que encerrarnos a todos. Lo estoy exagerando, yo sé que no dijeron eso, pero hay algunos que lo dijeron, y bueno, ahí se cortó este cortocircuito. Yo creo sí que esto abre un panorama interesantísimo para valorar, destacar, agradecer y que ojalá el aporte técnico, científico de la universidad, de los institutos y de la gente capacitada enriquezca la política y que los canales que quedaron planteados en esta relación GACH-gobierno, GACH-ciudadanía, ciudadanía-gobierno, se perfeccionen y tomemos esto como algo positivo hacia adelante, porque hay que reconstruir el país, hay que reconstruir económicamente el país, hay que reconstruir socialmente el país y bueno, creo que queda un antecedente de la cual todos tendremos que aprender. Una información de contexto. A propósito de el nombre de Aparicio Ponce de León, que hace unos minutos cuestionaba o ponía como parte de sus dudas, de su sorpresa, Esteban Valenti. Aparicio Ponce de León tiene un lugar importante en la vinculación entre la Presidencia de la República y el GACH. De acuerdo a la información original, cuando el GACH fue creado, cuando se lo presentó en sociedad, lo que estaba previsto era que elaborara recomendaciones científicas en las áreas de salud y ciencia de datos al equipo de gobierno Transición UI. Ese equipo de gobierno Transición UI se mencionó en algunas conferencias de prensa, etcétera, pero tengo la impresión de que no está muy registrado, que no estaban muy en el tapete. O sea, ¿con quién se vinculaba de manera más directa el GACH? Era con ese grupo Transición UI, formado por Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gonzalo Baroni, director nacional de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, Roberto Lafluf, publicista, asesor en comunicación del gobierno, Hugo Odicio, presidente del Banco de Previsión Social, y Aparicio Ponce de León, que bueno, tiene una larga trayectoria justamente en la comunicación, fue asesor del doctor Lacalle Pou durante las campañas electorales e integra el equipo de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, ¿no? Me parece que estaba bueno situar este dato, este antecedente. Pero ahora escuchamos ¿a quién? A Martín. Sí, Aparicio Ponce de León, que recuerdo que fue presentado como vocero. Claro, se lo presentó en algún momento al comienzo del gobierno como vocero de Presidencia de la República. De hecho, no ha terminado cumpliendo con esa función, ¿no? Claro, estuvo una vez sola y después se ve que cambió la decisión del gobierno. Yo, un comentario muy breve sobre la forma. A mí ver a Radi diciendo una frase y yéndose rápido me remitió más a una persona saliendo de un juzgado que a un coordinador de un grupo que por momentos tuvo conferencias de prensa en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva, que eran las más importantes del día o de la semana, mucho más que la de el gobierno. Entonces, la verdad es que la forma me parece lamentable y espero que con los reconocimientos posteriores se acomode un poco esto, en donde pareciera que pareciera la salida de un imputado de un juzgado y no de coordinadores del grupo asesor científico. Yo creo que la discusión, no comparto con que la discusión sea ciencia o política que está por encima. De hecho, Mandresi en el espacio previo a la tertulia citaba a algún senador del Partido Nacional que decía lo científico por encima de lo político. Eso que se contradice con lo que hoy dice el Partido Nacional, desde mi lugar nunca lo compartí. Ni en abril del año pasado, ni en julio del año pasado, cuando todo iba bastante bien, ni ahora. No. Las autoridades electas en una democracia son los políticos y las políticas. No es la ciencia ni cualquier otro técnico que venga a decir que su visión puede sustituir la discusión política, porque las decisiones son políticas, no son técnicas. Sí me parece que como esa no es la discusión puede tener que ver con, gobernar basado en evidencia. ¿Qué es gobernar basado en evidencia? ¿Cómo hacerlo mejor? No estar de espaldas al conocimiento que se produce. Y en ese sentido la pregunta que tengo es muy básica y es, ¿había evidencia para tomar determinadas medidas que el gobierno no tomó? ¿Cuál es la evidencia en la que se basa el gobierno para tomar las medidas que sí tomó? Porque lo que vi, por ejemplo, fue al presidente de la República decir, no creo en un conjunto de medidas. No creo como quien cree o no cree en Dios. Pero habría que ver o preguntarle al gobierno cuáles son las evidencias sobre las que se basa para tomar las medidas que tomó, porque habían evidencias que indicaban que otras medidas podían ser necesarias o imprescindibles. Y por último decir que a mí no me gusta esta explicación sobre el cansancio,
Porque si hay algo que demostró la academia y la ciencia en Uruguay, y creo que el Uruguay en general, es que aún cansados y cansadas, si el país los necesita, están y estuvieron. Entonces, me parece que en realidad el problema es que es el agotamiento de un vínculo que fue cada vez peor. Porque una cosa es decir, una cosa es reconocer desde el gobierno y decir, no tomamos las medidas que se derivarían de la evidencia que nos presenta el GACH, y otra cosa es decir, como dijo el presidente de la República, falseando la realidad en el prime time de un canal de televisión, tomamos las medidas que recomendó el GACH. Porque como científico o científica que integra ese grupo, bueno, es grave que se haga... Estás aludiendo a la entrevista en Subrayado. Allí no dijo que tomaron las medidas que recomendaba el GACH, sino que tomaron una cantidad, una alta proporción, de un número 21, incluso, ¿no? 21,5 de 24, que no eso no resiste ningún análisis. Incluso acomodándolo... Fue desmentido por Associated Press. Entonces, a mí me parece que así el gobierno no hubiera tomado ninguna medida, eso no es necesariamente problemático. Lo problemático es decir o contrabandear medidas del gobierno como medidas que se derivan de sugerencias del GACH, que no se derivan de sugerencias del GACH y que por tanto no se los puede hacer responsable de estas medidas que se tomaron. Cecilia, la dama última. Yo soy feminista, así que no hay problema que me dejen para último. Primero que nada, yo quiero agradecer y felicitar al GACH y a todos sus integrantes, porque algunos son más públicos y otros menos públicos, pero creo que Uruguay con esta creación de este equipo científico que tomó una cantidad de medidas, que produjo un montón de material escrito, y que seguramente sean el apoyo para salir además adelante, ha demostrado una vez más que tiene muchísima gente de calidad, que tiene científicos de gran talla y que por sobre todo están más allá de las diferencias, más allá de, ahora me planteo lo de la salida, más allá de todo están a la orden de la población. Y creo que eso merece un gran agradecimiento de parte de todos y una felicitación. Por otro lado, planteo también que a nivel del mundo lo que he visto es que muchísimos gobiernos tomaron esta decisión de armar equipos científicos, por lo tanto no es nada extraordinario de nuestro país que el gobierno decida respaldar muchas de sus decisiones en equipos científicos, pero sí me parece que fue una acertada del gobierno hacerlo. Podía no haberlo hecho, podía no haber creado un GACH, podía no haber existido todo esto, podía no haberse respaldado un equipo científico. Otros gobiernos también lo hicieron. O sea, hubo gobiernos que no armaron sus estrategias con equipos científicos. El doctor Fauci en Estados Unidos. Luego de esto, quería decir que desde mi punto de vista la gestión de la pandemia tiene como tres partes que van como en paralelo, ¿no? Algunas en algunos momentos tienen más fuerza y otras en otros. Una es las decisiones políticas y la parte política en definitiva, los políticos que están insertos, los científicos que están insertos, y otra es la técnica, porque realmente el tema técnico ha tenido mucho que ver, que es el que menos se habla, pero gracias a que tenemos una serie de acceso a conectividad y una cantidad de factores, hemos podido técnicamente los uruguayos, muchos trabajar, otros estudiar. O sea, me parece que hay un montón de componentes que en este momento donde hay un cierre, me parecía importante cuando se trató el tema destacarlos, porque creo que nos hace a la identidad como uruguayos, en un tema tan cruel y tan doloroso, donde está muriendo gente y donde hay gente tan enferma y donde hay gente que va a quedar con secuelas durante mucho tiempo. Me parece importante destacar lo bueno y ver esa parte del vaso también. Con lo que tiene que ver a cómo terminó esto del GACH, yo creo que hace un par de semanas ya todos sabíamos que esto se terminaba. Y sabíamos que la relación estaba desgastada. Sabíamos que la relación estaba desgastada y creo que también muestra un poco lo que está pasando en todos los ámbitos. Yo creo que todas las relaciones están desgastadas. Está bien, sí. Estamos todos gastados, estamos todos desgastados y agotados. Entonces me parecía que estaba bueno hacer como esta cuestión de, bueno, tampoco los científicos ni los políticos se escapan de eso. Y las reacciones que han tenido unos y otros me parece que en los últimos tiempos pudieron ser desacertadas,
pero no por eso se tiene que romper todo lo que pasó. Entonces quería dar esa otra mirada, no una mirada ni política, ni científica, ni de decir, bueno, la honestidad que tuvo intelectual fulano y mengano, sino decir, bueno, mira, realmente se cumplió una gran función y realmente hasta los científicos y los políticos están con un desgaste tan brutal con esta pandemia que no nos estamos ni aguantando, y está pasando hasta en las casas de todos, porque realmente se está volviendo muy difícil, y lo mismo en los temas de trabajo. Así que ese era está interesante ese ángulo que le das. Obviamente. Está interesante ese ángulo que le das, porque capaz que no es de los más comentados, ¿no? Lo mencionabas recién. ¿Cuántas veces se dijo que, por ejemplo, lo de las cuarentenas, lo del encierro, implicaba riesgos al forzar una convivencia, por ejemplo, de los miembros de una familia que nunca tiene esa intensidad? Nunca se desarrolla con tantas horas por día y con tantas tareas que tiene que hacer cada uno al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, acá estamos hablando del desgaste de una convivencia forzada, muy intensa, la del GACH y el gobierno, ¿no? La del GACH y el sistema político. Hay algo de eso, sin duda, también jugando, ¿no? Dos comentarios, Emiliano. Sí. Recuerdo una entrevista de Paganini, que por ahí de los tres fue el menos mediático, a principios de enero, no me acuerdo en dónde lo agarré, y él habló de que estaba exhausto, que estaba agotado mentalmente, porque no solo era honorario, con lo cual a sus trabajos habituales le tuvieron que agregar la carga de seguir adelante, con lo cual engrandece el hecho de que sea honorario, agranda las espaldas de lo que ha significado la presencia del GACH, ¿no? Para acá. Entonces, ese tema que habla Cecilia me parece que es así. El desgaste ha sido evidente, ¿no? Y con más razón hay que aplaudir. Sí. Un apunte simplemente, ya hemos hablado de esto y habrá que hablar con más detalle en el futuro. El carácter honorario de toda esta gente, ¿no? El carácter honorario de los tres que han sido más visibles, ¿no? Radi, Cohen y Paganini, y el carácter honorario del equipo de decenas de científicos que estaba detrás, 50 y pico. Ha dicho, cuando hemos mencionado esto, ha dicho algún oyente, bueno, pero son docentes universitarios, por ejemplo, tienen sus cargos, no es que hayan trabajado gratis, una parte de la tarea, bueno, la hacían en sus horarios habituales de trabajo. Mi conocimiento a partir del intercambio con ellos es que ese argumento no es correcto. O sea, aparte de las horas de trabajo, es miserable para todos. Supongamos que hayan dedicado sus horas de trabajo en la universidad, por ejemplo, y las hayan volcado todas al GACH, supongamos. Aparte de eso, tuvieron que dedicar muchas más horas en la noche, en las madrugadas, solo al efecto de revisar literatura internacional, adaptarla a Uruguay, atendiendo pedidos, reuniones que le venían de todos lados, porque el GACH era como un patrimonio nacional, y entonces cantidad de gente se sentía con derecho a consultar al GACH, ya fuera organizaciones gremiales como gobiernos departamentales, por ejemplo, ¿no? Porque eso también ha pasado, ¿no? Tendemos a pensar en el GACH y el gobierno nacional, pero a cada rato había contactos, consultas de gobiernos departamentales también, ¿no? Incluso, Emiliano, por ejemplo, los funcionarios, los docentes de la Universidad de la República y las docentes, que tienen muchos dedicación total, es decir, la universidad les paga un plus para que se dediquen solo a la universidad, postergaron sus líneas de investigación en muchos casos. La parte de enseñanza no se puede postergar, porque estudiantes llegan todos los años, pero las líneas de investigación las postergaron, y por tanto también hay un aporte de la institución que cuando los evalúe, no va a evaluar a ver cuánto avanzaron en su plan de trabajo como si nada hubiera pasado, sino que en realidad va a tener en cuenta que esas horas, muchas de esas horas efectivamente las destinaron al trabajo con el GACH. Yo conozco el caso, porque trabajo con dos de ellos, de dos integrantes del OSEC, del Observatorio Socioeconómico y Comportamental, que se desarrolló a principio de año. Los dos casos que conozco trabajaron en sus licencias de enero, reglamentarias, es decir, 2, 3 de enero empezaron a trabajar, y cuando se les acabó la licencia se dieron cuenta que que no habían tenido tiempo de efectivamente gozar de su licencia. Entonces, yo quería comentar alguna cosa un segundo más. Porque creo que Esteban iba por ahí también, o ¿quién era? Daniel. Yo creo que, digamos, lo de honorario es simplemente un plus extraordinario que demuestra una actitud. A mí me parece que este tema de la ida no es simplemente un problema de cansancio,
Vamos a decir las cosas. No, Si claramente parece que- no. Claramente no. No. Digo, discúlpenme, yo escuché el planteo. Está bien, puede haber cansancio, pero acá hay un problema de diferencia de opinión que no aceptó el gobierno. Que una integrante del Partido Nacional dijo que el 90% del gache eran de Frente Amplio. O lo dije yo. Que la ida, después de haber sido los héroes nacionales, fue con un portazo, porque lo de ayer fue un portazo. Y eso es una barbaridad. Pero además, hay una cosa fundamental que es esta. Nadie dice que tienen que ocupar el espacio de la política, porque eso es una mentira. Eso es una mentira, eso es una pobreza. La política, además, ¿cuál es la diferencia entre la política y la ciencia? La ciencia se tiene que basar en la evidencia, se tiene que basar en un método de comprobación con la realidad. Y la política no puede basarse solo en la realidad, necesita evadir la realidad. Yo que creo que hay que cambiar el mundo, imagínense si me voy a basar solo en la realidad. Pero el problema es que en este caso concreto era diferente, como lo va a hacer con el tema del cambio climático, como lo va a hacer con el tema de las nuevas tecnologías. Tiene que tener una visión desde la ciencia, que la política, cumpliendo su papel, pero mejorando sustancialmente su capacidad de diálogo, lo dijo el secretario de la Presidencia, no lo dije yo, dijo, bueno, se rompió y en realidad era una ilusión de una diferencia, una fractura entre la política y la academia. Lo dijo hace 2 o 3 días, no lo dije yo. En realidad no se rompió eso. Trabajaron 14 meses, 7 o 8 de los cuales fueron de total acuerdo, y cuando con una visión económica, política, ideológica, se decidió por otro camino, se fueron separando y cada vez más hasta que ayer le pegaron un portazo en la nariz. De Esa hecho, es la realidad. Yo quiero ayer, después de la última reunión donde se decidió que el GACH no continuara más, Rafael Radi escribió un mail, que Emiliano lo tenés que tener por ahí, lo tengo, donde él dice: ha sido un proceso virtuoso que ojalá genere herramientas futuras para el país. Yo confío que así será. Creo que sería de miopes, estén en el gobierno, en la oposición, en la academia, en la opinión pública, no beber del manantial que se generó en esta situación y usarlo a favor del Uruguay y su sociedad en su futuro. O sea, yo no noté en el mail que escribió Radi, obviamente todo lo que estamos analizando, hubo un desgaste, hubo un desacople, pero hay como un reconocimiento a lo que sucedió, a lo que vivimos todos los uruguayos, a lo que se generó en esta relación, que ha sido muy positiva y deja muchas enseñanzas. O sea, yo no noté en ese mail de Radi o sea, calentura, digamos, o desprecio por lo que sucedió, todo lo contrario. Yo creo, igual que comparto con Esteban, que esto no es un problema de cansancio, porque cansancio estamos todos y todas, pero la legisladora destemplada es del Partido Nacional. Digo la legisladora por no mencionar otros casos. Entonces, digo, porque en el marco del cansancio el GACH sobre todo mantuvo silencio en momentos donde había que salir a responder, porque se estaban diciendo cosas que no tenían nada que ver con la realidad. Entonces, me parece que no es igual. Y lo otro que me parece que no es igual, creo que lo escuché en la presentación del espacio anterior, es que el comportamiento del Frente Amplio, del oficialismo y de la oposición con respecto al GACH fue equivalente. Porque lo que nunca pasó en abril del año pasado, en agosto, en diciembre o este año, es que alguien de la oposición saliera a decir cualquier disparate sobre el GACH. No pasó. En momentos en donde el gobierno tomaba decisiones más o menos cercanas a la oposición. Y por otro lado, sí salieron actores oficialistas muy importantes a decir cualquier cosa sobre el GACH, en momentos en donde los informes no le gustaban. Entonces tampoco me parece equivalente, porque hay un ejercicio importante. Tú estás aludiendo a algunos apuntes que yo hice antes de la charla que tuve con Rafael Mandresi y con Fito Garcé. Sí. Lo que yo señalé es que en estos últimos meses el GACH terminó colocado en el centro de un cúmulo de tensiones y de polémicas, ¿no? Y una de las cosas que yo marqué es que hubo, de parte de la izquierda, del Frente Amplio, hubo como una apropiación del GACH, ¿no? El GACH pasó a ser bandera, pasó el planteo del GACH, los documentos del GACH pasaron a ser la reivindicación, el reclamo, lo que la izquierda sostenía que había que hacer. Eso ocurrió. Y ojo, pero, a ver,
Es legítimo. Lo que quiero decir es que eso después es un dato político más, que en el oficialismo provoca ciertas reacciones, ¿no? Pero mi matiz, Emiliano, es que el GACH fue bandera de todos y todas. Y en un momento dejó de ser... Ahí está. En un momento dejó de ser bandera del gobierno. Y entonces yo lo que le diría al gobierno es, bueno, si termina siendo defendido desde el sistema político solo por la oposición, es porque el gobierno, cada vez que pudo le dio alguna patadita. Entonces, yo creo que fue bandera de todo el mundo y después dejó de ser bandera del oficialismo. Pero bueno, no le encuentro lugar a la crítica de que siga siendo bandera de la oposición como lo fue el año pasado. Bueno, Moratorio le agregó un pequeño datito. Después de haber jugado un papel como jugó la ciencia, le sacaron recursos importantes en el presupuesto nacional. Yo Mientras, creo que, mi opinión respecto a quién es el propietario, ¿no?, del GACH, a mí la verdad que no. Me parece que es un patrimonio nacional, como bien dijo Emiliano hace un rato, y cuando todos aplaudimos cuando se creó, y creo que todos vamos a aplaudir ahora por la tarea que hicieron, y seguramente a muchos les hubiese gustado que siguiera, pero a mí, por ejemplo, me parece que todas las cosas tienen un principio y tienen un final. El GACH siempre no se sabía que se iba a crear, porque esto es una situación extraordinaria que pasó, pero después de haberse creado, todos sabíamos que se iba a terminar. En algún momento se iba a terminar. Y los científicos lo que hicieron fue un gran trabajo para hacer aportes para que la conducción política tomara definiciones. Entonces, yo no sé si es muy conocido esto, Cecilia, pero el GACH estuvo preparando un cierre de sus actividades el año pasado. Por mencionar una fecha, yo que sé, octubre, noviembre del año pasado, se estaba pensando en esa posibilidad. Yo creo que lo hablamos incluso, y después uno de los problemas que hubo fue el crecimiento en diciembre, ¿se acuerdan de los casos? Y ahí fue como, bueno, quédense un tiempo más. Pero a mí me parece que más allá de que pueden haber... No, lo digo porque aquel contexto era completamente distinto, ¿no? Un cierre de las actividades del GACH en, no sé, octubre del año pasado, además, hubiera sido algo mucho más pacífico, ordenado, etcétera. Más ordenado, ahí va. La forma es lo que a todos nos rechina un poco, ¿no? Me parece que mucho más a ellos, que son los que hicieron el trabajo, y seguramente también actores políticos, pero para mí los actores políticos en este tema pasan a segundo plano. O sea, no es lo importante lo que opine ni el oficialismo ni la oposición. Acá me parece que lo importante es el trabajo que realizaron, el reconocimiento que hay que hacer al trabajo que se realizó, y la gratitud como uruguayos de haber tenido personas que destinaron su tiempo y su capacidad, su trabajo y su empeño en poder ayudar. También me parece que hay que ir pensando en otra forma para lo que se viene, porque me parece que esta fue una etapa que estaba vinculada absolutamente al tema de la salud, como escuché a algunos que dijeron que el tema vacunatorio ya viene organizado y todo lo demás, pero en realidad debería pensarse en otro equipo técnico fuerte también para lo que se viene por todos los temas sociales y económicos, que desde mi punto de vista van a ser la segunda pandemia, y para mí van a pegar mucho más fuerte que esta. Este tema queda abierto, por supuesto. Volverá en estos días a nuestra agenda, sobre todo a medida que vaya surgiendo algo más de información, ¿no? Lo que tenemos por ahora es muy magro, por lo menos en cuanto a explicaciones oficiales. Ya volvemos, ya seguimos en la tertulia al otro tema del día.